Muy buenas tardes, queridas jóvenes. Bueno, yo para cumplir con la consigna, yo había buscado, me llevó a escudriñar mucho Virginia. En cuanto a la obediencia, para mí es andar con Dios, es estar en armonía, que significa ajustarse, conectarse con Él. La armonía significa o funciona como un acompañamiento, ¿no? Entre ambas cosas, ambas personas. En este caso, entre el Señor y nosotros. En cuanto con las enseñanzas de Dios y vivir con Dios desde que vive su pueblo, de ser receptivo. Y ser receptivo es un adjetivo vinculado a la idea de recibir, tomar algo, asumirlo, aquello que hemos voluntariamente aceptado. Y hemos sido receptivos en condiciones de recibir alguna cosa, ¿no? Y ser obediente a la inspiración del Espíritu Santo, ese gran compañero que nos dejó el Señor como guía y como compañero. También es oír la voz y las enseñanzas del Señor, prestando atención y obedeciendo. El obedecer las leyes y los requisitos de Dios a todo el género humano, ya sea individual o colectivamente, y el guardar los mandamientos traerá a los obedientes del Señor las bendiciones de Él, ¿no? Y con el punto número 2, habla y advierte que los que se rebelen contra Dios padecerán una angustia semejante a un fuego inextinguible, ¿no? Digo advertencia porque el Señor siempre nos da herramientas para hacer lo bueno, nos advierte, nos avisa antes. Como dice Él, sea por mi voz o por boca de mi siervo, que es lo mismo, como discursaba el rey Benjamín, ¿no? El rey exhorta y dice la palabra cuidaos en el 32, cuando dice más cuidaos, oh pueblo mío, no sea que surjan contenciones entre vosotros y optéis por obedecer el espíritu malo de cual habla mi padre Mosía, dice, ¿no? Y cuidaos es exactamente que cuidado, que es precaución. Y en el 33 dice, porque he aquí se ha declarado un ay, y me gustó esa parte, ¿no? Porque la expresión ay es como una expresión de desprecio, lamento, como ay de mí, ay de vos, ay de aquel, ¿no? Porque aquel que quiere obedecer, dice, porque aquí se ha decretado un ay para aquel que quiere obedecer ese espíritu, pues si opta por obedecerlo y permanece y muere en sus pecados, bebe condenación para su propia alma, porque recibe como salario un castigo eterno por haber violado la ley de Dios contra su propio conocimiento. Ay, denota aflicción, dolor, suspiro, quejido, sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros somos culpables de guardar la letra de la ley y de olvidarnos del espíritu de la misma cuando dejamos de mostrar misericordia y fe, ¿no? Por nuestro prójimo y por Dios, como dicen los dos grandes mandamientos, y de eso depende toda la ley. A veces le damos más importancia a un acto externo, a fin de que sea vista por los hombres, en vez de tener un cambio en el corazón. La única manera de limpiar el interior de ese vaso que llevamos es siendo puros de corazón, mediante la humildad y alejarnos de nuestras iniquidades, viviendo el Evangelio de Cristo al máximo y evitando nuestras debilidades para demostrarlas en habilidades. Quizás podremos engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. En el 37 también dice, os digo que el hombre que esto hace, o sea, como decíamos anteriormente, que obedece al espíritu malo y no obedece al Señor, ese se declara en rebelión. Y la palabra rebelión es como un rechazo a. Por ejemplo, está asociado a poner resistencia, sublevarse o faltar a la obediencia. Manifiesta algo contra Dios. Por tanto, prefiere obedecer al mal espíritu y se convierte en un enemigo de toda rectitud. Por tanto, el Señor no tiene lugar en él porque no habita en templos impuros. Eso siempre lo sabemos. Dice que una persona
se denota por su propio comportamiento y puede alejarse del Espíritu del Señor. Pero el Elder Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles comentó sobre la importancia de reconocer eso cuando nos estamos alejando del Espíritu. Debemos esforzarnos para recibir cuando nos separamos del Espíritu del Señor, para que no tenga cabida en nosotros, para guiarnos por las sendas de la sabiduría, a fin de que seamos bendecidos, prosperados y preservados. La forma es clara. Si algo que pasemos, veamos, escuchemos o hagamos nos separa del Espíritu Santo o de las cosas del Señor, entonces sabremos dejar de pensar, ver, escuchar o hacer eso. Por ejemplo, si algo que supuestamente es para nuestra diversión nos aleja del Espíritu Santo o del Señor, entonces esa clase de diversión no es para nosotros, puesto que el Espíritu no puede tolerar lo que es vulgar, grosero, inmodesto, y por lo tanto será obvio que esas cosas no son para nosotros, ya que nos aleja del Espíritu del Señor al participar en actividades que sabemos que debemos rechazar. Entonces definitivamente sabremos que este tipo de cosas no son para nosotros. Pero hay una promesa, que si no nos alejamos del Señor y obedecemos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos, recibiremos bendiciones temporales y espirituales. Por eso la segunda consigna está muy relacionada con la primera, porque nos enseña primero qué es la obediencia y segundo a qué debemos obedecer. Y de tener cuidado de ese castigo eterno, ese fuego inextinguible, ¿no? Ese tormento sin fin. El castigo eterno es el castigo de Dios y el sin fin es el castigo de Dios también. Por eso dice en Doctrinas y Convenios 9:13, dice: por lo que te mando que te arrepientas y guardes los mandamientos. Y esto lo quiero dejar en el nombre de Jesucristo. Amén.